La definición de muerte por envenenamiento la asociamos a la fatalidad, accidente o acto involuntario, pero cuando el envenenamiento es producido por otra persona de manera adrede, nos embarga el asombro y la incredulidad, porque intentar envenenar a una persona no es otra cosa que querer matarla. Pero, ¿bajo qué circunstancias se puede llegar a una situación así? Hoy les vamos a contar una, cuya situación fue límite, que fue el caso ocurrido en Mar del Plata a comienzos de los 70, cuando una mujer intentó matar a su marido suministrándole pequeñas dosis de raticida en sus alimentos. Ella es Blanca Scrimini y él, Víctor Flachet. Ambos serán los protagonistas de una historia que no solo conmocionó a la ciudad, sino también al resto del país, que se hizo eco del caso que llamaron La Esposa Diabólica. Cabeza Contenidos presenta Raticida, el desamor en dosis. ¿Cuánto tiempo es capaz de soportar una persona dosis de raticida en sus comidas? ¿Qué síntomas aparecen en el organismo? ¿Qué consecuencias puede tener? Son muchas las preguntas que surgen ante un caso tan particular, pero conforme conozcamos la historia, las respuestas se harán presentes. El escándalo se desató el día que el cuñado de Blanca Scrimini descubrió un raticida en su cartera, y de esta manera confirmó su sospecha. Ella era la responsable de la inexplicable enfermedad que padecía su marido desde hacía 3 años. Al conocerse la noticia, la ciudad quedó estremecida y no tardaron en apodar a Blanca Scrimini como la esposa diabólica o también la cínica. Además, comenzó a correrse un rumor que Blanca tenía un amante, lo que generó que la sociedad de entonces la condenara antes que la misma justicia. El caso se hizo público en enero de 1972, cuando salió a la luz la historia de Víctor Flachet, un simple padre de familia, trabajador, buen amigo, que había comenzado a padecer una extraña enfermedad, la cual los médicos no encontraban explicación. Los músculos se le estaban atrofiando y casi no podía caminar. Estaba perdiendo la visión y le costaba mucho hablar. Su médico de cabecera, Héctor Delfino, le había diagnosticado polineuritis alcohólica, un tipo de desorden neurológico en el cual los nervios periféricos de todo el cuerpo funcionan mal simultáneamente. Los síntomas habían comenzado a mediados de 1968 y durante los siguientes 3 años se irían agravando. Blanca Scrimini era la 4ª hija de una familia italiana, aunque ella fue la primera en nacer en Argentina, más precisamente en la provincia de Córdoba. A los 11 años se quedó sin su padre y vino a vivir con unos parientes a Mar del Plata. A los 15 años, trabajando en Casa Bo, una histórica tienda de Mar del Plata, conoció a Víctor Flachet de 19 años. De novios, él había tenido varios episodios de celos, aunque no tan violentos como los que fueron después. Ella le enviaba cartas a su madre, que vivía en Córdoba, contándole que había conocido a un buen muchacho, elegante y buen mozo. Víctor, que siempre había sido una persona muy atlética, por entonces ostentaba el récord nacional de ciclismo por haber pedaleado durante 72 horas de manera consecutiva. Finalmente, a los 3 años se casaron. Años más tarde, Víctor pondría un corralón de materiales para la construcción en Avenida Libertad entre las calles 164 y 166. Pero toda esa felicidad se fue apagando con el tiempo, producto de los malos tratos que comenzó a recibir Blanca por parte de Víctor. Según sus declaraciones posteriores, su marido había comenzado a beber mucho y en estado de embriaguez se tornaba muy violento con ella.
Otras declaraciones de personas allegadas a la familia contaban que también era violento con los 2 hijos que tuvo el matrimonio. Incluso la maltrató estando embarazada. También la madre de Blanca acusó a su yerno de violento, cuando declaró que durante el tiempo que vivió con ellos fue testigo de los celos incontrolables de Víctor y que cuando tardaba más de la cuenta en hacer las compras, salía furioso por el barrio a buscarla. Solía pegarle con una cadena que le dejaba marcas en todo el cuerpo. En ocasiones la vio con los ojos negros producto de los golpes y en su estado de furia la llamaba la yegua cordobesa. Ella jamás lo delató ni lo denunció. De hecho, siempre mentía diciendo que los moretones eran a causa de alguna caída o golpes accidentales. Hay que entender que era en un contexto totalmente distinto. Esos casos eran considerados problemas familiares y todo se resolvía a puertas adentro. A mediados de 1968, trabajando en su negocio, Víctor comenzó a sentir dolores intestinales y endurecimiento en los músculos, y así su salud fue desmejorando paulatinamente. Cuando no pudo ir más a su trabajo, Blanca lo reemplazó haciéndose cargo del negocio, mientras que en el hogar lo asistía suministrándole los medicamentos y las comidas diarias. Al ver que Víctor no mejoraba, su familia decide intervenir. Aquí es donde toma protagonismo un personaje fundamental en esta historia, Héctor Flachet, hermano de Víctor. Junto a su padre, deciden llevarlo a la ciudad de Buenos Aires para realizarle estudios con el reconocido neurocirujano Raúl Matera. Allí estuvo un mes internado y parecía que su salud mejoraba. De vuelta en Mar del Plata, también estuvo internado en el Hospital Intersonal, para luego hacer 3 viajes a Villa Carlos Paz para ver al famoso sanador Jaime Press, conocido también como Mano Mística, que congregaba a miles de enfermos de todo el país en busca de sanación. Todos estos viajes y estudios clínicos le generaron una seguidilla de importantes gastos económicos que afrontó el padre de Víctor, que estaba en una buena situación económica. Entre tantas idas y vueltas, Héctor notó que cuando Víctor estaba en su casa desmejoraba notablemente su salud, y es aquí cuando comienza a sospechar de su cuñada. Pero su sospecha era que Blanca no le suministraba los medicamentos, jamás imaginó lo del veneno. Además, también sospechaba de su infidelidad. Con la excusa de ayudarla en el cuidado de su hermano, Héctor le propone que se muden a la casa paterna de los Flachet. Un poco a regañadientes, tuvo que aceptar la propuesta de su cuñado para no generar sospechas. El 2 de diciembre de 1971, Blanca, junto a sus hijos y su moribundo esposo, se mudaban a la casa de los padres de Víctor. Un día de aquel verano de 1972, aprovechando un descuido de su cuñada, Héctor revisa su cartera y entre sus pertenencias encontró un pomo de celio y una carta para su madre que decía: "La única esperanza que me queda es que reviente pronto". También, en uno de los párrafos mencionaba el deseo de empezar una nueva vida con una persona cuyo nombre menciona en dicha carta, comprobando también la existencia de un amante. Luego Héctor se dirigió a la casa de su hermano a buscar más pruebas y encontró una anotación de Blanca donde especificaba al detalle las dosis de veneno que le iba suministrando. Entre el escándalo y las amenazas, Blanca Scrimini confesó ante la familia Flachet su sombrío plan de suministrar a su esposo una dosis diaria de celio diluido en líquidos calientes como café con leche, té, sopas, etc.
y que según sus cálculos el 29 de diciembre debía haber muerto. El celio es un poderoso raticida de la firma Bayer a base de talio, un metal que ataca el sistema nervioso central y periférico, el aparato digestivo y la piel. Héctor Flachet denunció a su cuñada en la seccional cuarta y 2 días después, tras verificar el caso, Blanca Scrimini fue detenida y quedó alojada en la comisaría de Playa Grande, imputada por tentativa de homicidio calificado. Aunque la familia Flachet dijo que la mujer había confesado toda su culpabilidad, Blanca Scrimini ante la justicia negó todos los cargos que le imputaron y dijo que era víctima de injurias de su cuñado y otros familiares de su esposo. Mientras se esperaban los resultados de los análisis clínicos hechos por médicos y químicos especializados, donde se comprobaría la existencia del talio en el organismo de Flachet, los vecinos de la ciudad sentenciaban la culpabilidad de la ahora apodada Lucrecia Borgia, un personaje del Renacimiento que se hizo famosa por envenenar a sus víctimas. Recordemos que aún faltaban 7 años para que se descubran los delitos de Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat, cuya repercusión fue de alcance nacional. A todo esto, Víctor, que permanecía en la casa de sus padres bajo estricto cuidado, en los momentos de lucidez reclamaba ver a su esposa. Flachet nunca se enteró que ella lo había estado envenenando los últimos 3 años. Su familia había decidido ocultarle esa información para que el shock de la noticia no deteriorara su salud aún más. Los medios nacionales montaban guardia tratando de conseguir alguna novedad sobre el caso. Consultaban a vecinos quienes daban versiones dispares. Algunos hablaban del alcoholismo, maltratos y celos de Flachet y otros de las aventuras amorosas de la esposa. Blanca Scrimini, de 38 años de edad, fue condenada a 16 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio calificado y fue trasladada a la unidad penal número 6 de Dolores. En la cárcel, Blanca fue una reclusa ejemplar y lo único que lamentaba era no poder ver a sus hijos. En 1975, Víctor Flachet estaba internado en un nosocomio especializado en la ciudad de La Plata, donde le realizaban un nuevo tratamiento que tampoco logró mejorar su estado de salud. El veneno ya había hecho mucho daño en su cuerpo y a mediados de abril de ese año finalmente murió. Con el deceso de Víctor Flachet y la cárcel para Blanca Scrimini, la historia se había terminado, al menos para periodistas y lectores de casos policiales. No así para ambas familias que quedaron atravesadas por una historia pocas veces ocurridas en la ciudad de Mar del Plata.